Esta será la primera posición. El balance de material es de... El material está equilibrado. La diferencia es que el negro tiene pareja de alfiles y tiene a su dama algo, algo encerrada en H2. Ese podría ser un aspecto que se puede aprovechar. Em, la primera línea está solamente defendida por su torre de B8, aunque no parece que vaya a ser importante eso porque no hay una forma de atacar esa torre ni de hacer que abandone la primera línea. Otro aspecto también es que el negro está amenazando mate en B2. Dama por B2 en este momento sería mate. Entonces hay que realizar un jaque o bloquear esa amenaza. Por ejemplo, una jugada que noté una vez que vi que la dama estaba en H2 era torre H1, pero ya viendo que está amenazando mate en 1, entonces se descarta enseguida. La torre solamente podría ir a F2 para evitar que el negro de mate. Ok, las jugadas candidatas son... Con la dama no parece que se puede ir a ninguna parte. La torre podría dar un jaque en F8, pero después de torre por F8 ya no hay cómo continuar. Como ya mencioné, torre F2, pero aquí igual el negro podría capturar con el alfil. Alfil por F2 y gana una calidad. Ok, con la torre entonces no parece que haya otra jugada. El caballo de G3 puede capturar en H5. Puede bloquear en N2. Pero no, tampoco parece que tenga jugadas buenas este caballo de G3. El de E4 tampoco. Realmente es, es muy reducido el número de jugadas que puede realizar el blanco. Bueno, ya, ya descartando todas esas posibilidades, o sea, las posibles amenazas o capturas que puedan haber y jaques. Eh, Se puede llegar a la conclusión de que no, en este momento un ataque no es posible, hay que evitar forzosamente el mate en B2 y eso se haría con dama D2. Esta es una jugada que no consideré antes por querer buscar una jugada un poco más, una jugada que creara una amenaza con la dama. Esta dama D2 lo haría pero de una forma algo distinta porque una vez que se cambian las damas, el caballo, el alfil de D4 y el alfil de H5 estarían amenazados. El de D4 por el peón de C3 y el de H5 por el caballo de G3. Y el negro no tiene forma de evitar la pérdida de uno de esos dos alfiles. Entonces, dama de 2. El, el negro puede capturar, dama por D2, rey por D2. Y ahora torre por B2, rey C1. Amenazó la torre. Ahora las tres piezas restantes del negro estarían amenazadas. Después de rey C1,
torre por A2 y tengo 2 peones de menos. Torre por A2 y ahora la primera línea ya no estaría protegida y podría venir mate en F8. Entonces esa tendría que ser la jugada. Dama D2. Pero algo que me faltó también considerar es alfil E3. De esa forma el negro clavaría mi dama y no puedo capturar en E3 porque vendría nuevamente el mate en B2. Dama D2, alfil E3, y esa jugada es importante de ver. Y parece que esa es la jugada que refuta dama D2. Dama D2, alfil E3. No puedo hacer dama por H2. Dama por E3, viene dama por B2 mate. Ya una vez que se ve alfil E3, creo que se puede descartar dama D2, porque no hay forma de responder a esa jugada. Nuevamente torre F8, no es posible. No. Y si se captura en H5, caballo por H5. Tengo un caballo de más. El negro tendría dama por B2 jaque o dama H5. Si dama por B2, tengo un caballo a cambio de un alfil, al cambio de un peón. Única es rey D1. Rey D1. Ahora el negro tendría dama B1 jaque, dama A1 igual con jaque. La torre no tiene movimientos, alfil por C3 o alfil E3. Creo que ninguna otra jugada que no sea de dama es peligrosa. Entonces dama B1 jaque, única, rey C2. Ahora tengo dama por A2 jaque, dama B2 jaque, torre B2 jaque, alfil C3 jaque. Bueno, el negro tendría esas jugadas. Creo que la más peligrosa podría ser torre B2 jaque. Torre B2. Ahora el blanco tendría... No, parece que después de torre B2, el rey blanco ya no tiene escapatoria. Es mate. D3 estaría controlado por la dama en B1. E3 por el alfil. Y todas las casillas de la segunda línea por la torre. Y parece que eso es obligado. Después de dama B2, rey D1, dama B1,
Rey D1, dama B1 jaque. Rey D2 no, pero rey E2 es posible. Sí, igual torre B2, rey F3, rey F3, rey F3. Ahora el negro tendría dama D1, no es posible. Bueno, sí sería posible, pero no gana nada. Torre por D1. Sí, parece que el rey estará seguro en F3. Y dama A1 no parece que haga mucha diferencia. Igual el rey iría a E2. Sí, no creo que sea importante evaluar dama A1. Después de rey D1, dama B1, rey E2. Si dama B2 jaque o dama C2. Podría ser más molesta dama C2, pero de igual forma rey C3. Rey F3, dama C2, torre F8 jaque, rey. El rey podría ir a G4. Y todas mis piezas parece que están bien protegidas. Sí, creo que se puede capturar. No. Caballo D2. Sí, es una jugada que igual bloquea el mate. Y se sigue conservando la amenaza sobre las dos piezas. Me faltó eso. El considerar otras piezas. Pienso que de igual forma dama B2 podría no ser, no conducir al mate, pero sí, no había necesidad de entrar en esa variante. Y aquí en los comentarios se menciona la otra, la de dama D2, que sería contestada con alfil E3. Esa sí es una variante con la que había que ser cuidadoso. Dama D2, alfil E3. Y la dama no se puede mover sobre la segunda fila. Tiene que pues capturar en E3 y con eso permitir el mate. Y si no captura, pues el negro ganará bastante material. Caballo H5. Esa es la variante que yo pensé que podía ser jugada. Viene dama por B2, rey D1, dama B1, rey E2, dama por E4 es lo que me faltó ver. Y con eso se restablece el balance material. Dama por E4 fue lo que no vi. Yo pensaba que torre B2 jaque, rey F3 y aquí ya no hay jugadas para el negro. Torre F2 está cubierto por casi todas las piezas. Ok, caballo D2 era la respuesta entonces.
en esta posición. El material está igualmente equilibrado. Un aspecto estratégico es que la dama está siendo defendida por esta torre. Entonces eso puede llevar a motivos tácticos con torre E7 jaque. Porque si la torre captura, se perdería la dama. También el rey tiene muy pocas casillas de movimiento. Hay una figura de mate con la dama controlando la diagonal A1 H8 y una torre entrando en H8. Esa podría ser una idea que puede orientar las siguientes jugadas. Ok, con la dama tendría dama. No hay jaques. Amenazas creo que tampoco. Solamente una captura, dama por D4. La torre de E6 podría ir a dar un jaque en E7. Ir a E8 o tomar en G6. La torre de H3 puede capturar en H5 con jaque. Y no tiene otra casilla donde ir. Okay. Lo más forzado creo que es el jaque en E7, porque obligaría al rey a mover. Rey. Torre E7 jaque. El rey puede ir a H6 o cubrir con la otra torre en G7. Pero si cubre en G7, torre por G7 jaque. Y ahora sí la torre tendría que capturar. Si el rey mueve, quedamos con torre de más. Entonces torre G7 no es posible, torre por E7 tampoco porque pierde la dama. El rey debe mover forzosamente a H6. Ahora las jugadas candidatas serían torre por E7. La dama sigue sin tener movimientos. Solo dama D4. Y la torre de E7 no tendría buenas jugadas. Solamente la torre de H3 podría capturar en H5 con jaque. Torre por H3 jaque. Torre por H5 jaque. El rey puede capturar, rey por H3, rey por H5 o G por H5. Si G por H5 puede venir dama F6 jaque. El rey no tiene a dónde ir, solamente se puede cubrir con la torre en G6. Y ya con eso podría venir un jaque en H8. No, tampoco en F6 es posible, la dama protege esa casilla. Sí, entonces después de G por H5, el jaque en F6 no es posible. Y la dama no parece entonces que tenga otras jugadas. Bien. Torre 7, rey H6. Torre por H5, jaque.
G por H5, dama por F5. No, F5 no. Creo que no es tan... Creo que no es posible capturar, porque empezarían a venir unos jaques, como dama D1 jaque, rey H2. Podría ser posible, pero no, siento que tiene que haber una forma de forzar un poco más las cosas. Quizá jugando antes torre por H5, no dándole al negro la oportunidad de capturar con el rey. En ese caso tendría que venir G por H5 y tengo un peón a cambio de la torre. Dama por F5, jaque. Dama por F5, jaque. Ahora el rey negro solamente puede ir a H8, G7 o cubrir con la torre en G6. Si cubre, puedo capturar simplemente dama por G6, jaque, y parece que terminará en mate eso, porque el rey deberá mover a H8 o F8 y en ambos casos torre E8 es mate. Y si rey H8 después de dama por F5 jaque, puede venir dama por H5 jaque o torre H6 jaque. Dama por H5 obliga a rey G7, a lo que puedo contestar con dama G6 jaque, rey H8 nuevamente y dama H6 es mate. Si rey F8, torre E8 es mate. Entonces rey H8 después de dama por F5 no es posible. Rey G7, dama G6 y es la misma variante de antes. Dama G6 parece que conduce al mate. ¿Qué es lo que no estoy viendo? Dama G6 jaque. Si rey F8, torre 8 mate. Si rey H8, dama H6. Pensaba que era mate, pero la torre puede cubrir. La torre puede cubrir en H7. Sí, entonces la variante tiene que ser dama, torre G6 y mate. No. Torre H6 jaque, rey G7. Sí, el mate era de una forma distinta. Se me olvidó que la torre en D7 podía cubrir en H7. La variante que calculé yo era rey G6, rey H8 y dama H6 pensaba que era mate. Aquí el blanco tiene un peón de más. Blanco tiene un peón de más, pero este alfil es algo peligroso del negro. Podría incluso hasta sacrificarse en E4. ¿Qué otro aspecto hay? Creo que no hay ningún otro relevante. Todas las piezas del blanco están bien protegidas, a excepción un poco del alfil de B2, pero no hay forma de atacarlo directamente. Quizá torre F2. Ok, con la dama se tiene dama por E4 jaque.
Dama, dama H3, aunque no veo para qué. No veo que pueda ser de utilidad. Ok, después de, creo que solamente dama E4 sería una candidata. Con la torre F2 para amenazar el alfil de B2, aunque también está torre F1 jaque. No parece que haya otra jugada. Con el alfil por E4 y nada más. Alfil E8 quizá. Con los peones C4 y ya. Bien, creo que después de dama por E4, D por E4, alfil por E4, jaque rey G1, ya no hay forma de continuar con el ataque. Con eso ya se descartan las jugadas de la dama. Con el alfil por E4, jaque. Ahora el blanco podría elegir entre capturar en E4 o mover el rey a G1. Si D por E4, dama por E4. Y tendría un peón a cambio de un alfil. Rey G1. Dama E3 jaque. Y no parece que haya otra jugada con la dama. Y la torre tampoco puede crear algo, una amenaza importante. Entonces dama E3 jaque. El rey debe mover a G2 o H1. Si lo hace H1, puede venir nuevamente dama E4 jaque. Rey G1, dama E3 jaque. Rey G2. Pero a rey G2 puede venir torre F2 o dama F2. Y se recuperaría el material, quedando el negro con un peón de ventaja. Dama F2 después de rey G2 para evitar dejar débil la primera línea. Al menos parece que no pierde esa variante. Si no hay algo mejor, creo que es algo en lo que se puede entrar. Torre F2 es la otra jugada. Se amenaza el alfil. El blanco tiene que elegir entre protegerlo o moverlo hacia alguna otra casilla. Suponiendo que el blanco quiera defenderlo, tiene dama C1 o torre B1. A torre B1 puede venir alfil por E4 jaque. Si D por E4, dama por E4, jaque, rey G1 y dama G2 es mate. Y si rey G1, después de dama E4, puede venir dama H3. Dama H3 se ve peligroso. O torre G2 jaque. Creo que torre G2 es más fuerte. Torre G2 jaque. Rey F1 o rey H1. Si rey F1, dama F7, jaque. Rey E1 es única. O dama F3, pero perdería la dama. Entonces rey E1 y dama F2 es mate. Y si rey
H1 después de torre G2, dama H3, ahora sí parece decisiva, o al menos torre D2 ganaría material. Entonces creo que torre C1 no es posible, y si quita el alfil, digamos a A3, creo que la misma variante sigue funcionando, alfil por E4. Sí, tiene que ser. Esto es algo que no vi. Rey G1 no lo consideré porque parece que pierde nada más la pieza. Pero hay que darle una segunda revisada. Torre por B2. Tengo un alfil a cambio de un peón. El blanco puede amenazar esa torre con dama C1. Parece que anda quedando algo encerrada la torre, pero aún tiene torre E2. O dama F6. Protege la torre y amenaza entrar en F2. Sí, tiene que ser esa la jugada. Aquí el negro tiene un peón de más. El negro tiene un peón de más, pero sus piezas están algo descoordinadas. Como que el rey negro, está en una posición algo delicada también. Si pudiera llegar una torre a E8, sería mate. Una torre que no permitiera al rey salir a la columna E. Y eso parece que puede ser posible con torre C1, porque amenaza el alfil. El negro debe moverlo y vendría torre E1. Ok, voy a tratar de descartar rápido esa variante. Torre C1. El negro podría mover su alfil a H3, no. H3 no, tampoco a G2, a E2. Tiene las casillas E2, D3 y A6. Si alfil D3, torre E1. Torre E1. Y ahora no puede evitar que la torre llegue a E8. Si rey G7, torre E8 de igual forma. Y vendría mate en la siguiente. Sí, no parece que tenga una buena forma de evitar torre E1 el negro. Alfil A6, torre E1. Sí, creo que es la jugada. Torre C8, que es también otra de las forzadas con la torre, llevaría a rey E7, torre E8 jaque o torre C7, torre E8, rey D6, y el rey parece que se escapa.
Esta no era la jugada. Ah, cierto. Bueno, es, es algo que se tenía que haber visto también. Después de alfil E2, torre C8, rey E7 y ahora sí torre E8 llevaría la ganancia de material. Eh, torre E1 ya no es posible por torre D2. Torre E1, torre D2 y protege a su pieza y ya no hay forma de dar mate. En cambio con torre C8, rey E7, torre E8 jaque, rey D6. Ahora se gana el alfil de D7. Y si rey G7, torre G8 es mate.